Ahora sí. Ahora sigo. Ahí está. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Entonces les decía que a las personas, al trabajador, se les pide un montón de cosas hoy en día. ¿Sí? Dijimos esto, que sean innovadores, que se autorregulen en los puestos más básicos, que tengan iniciativa, que trabajen en equipo, que trabajen en grupo. ¿Sí? Esto genera ciertos conflictos por el tema de la interdependencia. ¿Sí? Que no es fácil, ya lo vimos cuando vimos el tema de conflicto, vimos esta cuestión, ¿sí? Y las empresas a su vez buscan mayor flexibilidad estructural, ¿sí? Como tienen que ver más que nada con las funciones, y mayor flexibilidad en el empleo, ¿sí? Como lo que es la subcontratación o esos contratos flexibles, contratos, entre comillas, medio mentirosos, ¿sí? Y a su vez súmenle a esto las tecnologías de la innovación, ¿sí? O de la información, que lo que hacen es acelerar ciertos cambios y si bien facilitan algunas cuestiones, como tiene que ver con el teletrabajo, el trabajo remoto y la interacción virtual, pero genera otros conflictos, ¿sí? Que tienen que ver con el riesgo psicosocial, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos cambios generan factores de riesgo, ¿sí? Pongámosle el tema del teletrabajo, ¿sí? El teletrabajo, si no está bien gestionado, ¿sí? Puede llevar a una desconexión, puede llevar al aislamiento, puede llevar a jornadas excesivamente largas, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ver de qué manera ustedes como técnicos en seguridad e higiene pueden intervenir, porque parecería que si hay teletrabajo, ustedes no deberían intervenir, porque no están dentro del ámbito de la empresa. Sin embargo, no deja de ser un puesto más de trabajo, ¿sí? Entonces, es importante que se haga este análisis del estrés, ¿sí? Que tiene que ir más allá de lo que son las condiciones de trabajo y que se puedan considerar estas nuevas políticas de recursos humanos, ¿sí? Y los cambios estructurales y estas nuevas trayectorias profesionales. Para todo esto, obviamente, genera diferentes intensidades o niveles de estrés. Entonces, antes de pensar en cómo combatimos el estrés, es importante que podamos definirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensemos que el estrés laboral tiene tres grandes enfoques para poder conceptualizarlo, ¿sí? Pensémoslo, el estrés como un estímulo, ¿sí? Que ahí el estrés se ve como esa, esa fuerza externa, ¿sí? Que al estar aplicada provoca una alteración, ¿sí? Entonces lo pensamos como ese factor o ese agente que es externo, ¿sí? Que le vamos a decir estresor, ¿sí? Y que presiona al individuo. ¿M? Entonces, por ejemplo, em, la alta carga de trabajo impuesta por la gerencia o por el ruido, por un ruido excesivo en una planta, ¿sí? Son estímulos que son estresantes y son estímulos externos. Y cuando esta alteración persiste en el tiempo, ¿sí? Vamos a hablar, como ya lo vimos anteriormente, en un síndrome de burnout, en un estrés extremo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un efecto duradero. También podemos hablar del estrés como una respuesta, ¿sí? Y en este caso se va a basar en cuestiones más bien fisiológicas, ¿m? Em, porque tiene que ver con esa reacción adaptativa que tiene el organismo ante una situación que es depresión, ¿sí? Me veo presionado, me veo ante una situación que me resulta enigmática, dudosa, miedosa o lo que fuere, el organismo también reacciona, ¿sí? Entonces, esto
lo podemos tomar desde la definición de Seeley, que lo describe como un síndrome general de adaptación. Me tengo que adaptar y esa adaptación implica tres fases. ¿Sí? Una fase de alarma ante la situación, lo primero que me pongo es en alerta, alarma, ¿sí? Otra fase de resistencia, intento reaccionar o ponerme en resistencia ante la situación. Tanto tiempo de estar en esa resistencia genera agotamiento. Entonces, los factores que la desencadenan son esos factores estresantes, esos estresores, pero impactan internamente. ¿Mm? Por ejemplo, un trabajador ante un plazo de entrega que es imposible de cumplir, puede reaccionar con taquicardia, con tensión muscular, con insomnio, ¿sí? Entonces, esa fase que vendría a ser esa fase de alarma, de resistencia, y si esto se prolonga durante mucho tiempo, ¿sí? Puede terminar en un problema más bien de salud física o de salud mental por agotamiento. Y la tercera conceptualización que podemos hacer tiene que ver con el estrés como una transacción, ¿sí? Como una interacción, ¿sí? Y esto tiene que ver con esa experiencia subjetiva del individuo. Entonces, lo podemos definir por un desajuste entre las demandas que recibo, ¿sí? Y el control de los recursos que tengo para poder enfrentarlas. Recursos que yo tengo, no recursos que me dan de afuera, sino los propios recursos para poder enfrentar esas demandas. Entonces, podemos hacer una apreciación primaria. ¿Qué significaría esto? Yo percibo una situación como una amenaza, ¿sí? Y entonces, frente a esa percepción, mi pensamiento va a ir voy a fallar en esta inspección, por ejemplo, ¿sí? Y la apreciación secundaria, lo que viene después de esa primer percepción que yo tengo, evalúo mi capacidad, ¿sí? Para poder hacer frente a esa amenaza y me doy cuenta, o yo considero, o yo creo, ¿sí? Que no tengo el entrenamiento, no tengo el tiempo, no tengo los recursos para poder pasar eh, esta evaluación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un supervisor puede percibir el cambio repertino en la perdón, en la normativa de seguridad, la puede percibir como una amenaza, ¿sí? Dijimos que eso sería esa apreciación primaria. ¿Por qué? Porque él cree que no tiene el apoyo, no tiene la formación para poder implementarla, ¿sí? Y ahí está la apreciación secundaria. Ante esto que yo creo, ¿sí? Mi primer pensamiento, mi primer sensación, ¿sí? Es que no voy a poder, ¿sí? Empiezo a poner como, vamos a poner bien entre comillas, como esas excusas de decir, no tengo la formación suficiente, no tengo el apoyo, no puedo implementarlo, ¿sí? Y esto genera un estrés que va a ser esa experiencia de desajuste en relación a ese estresor externo que me lleva a mí a la tensión. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. ¿Podría- Profe, ¿podría dar algunos ejemplos de eso? No entendí muy bien yo. bien. ¿Cuál de todos no entendiste? Porque en cada uno fui dando ejemplos, pero decime cuál no entendiste y yo te lo vuelvo a explicar. El último. Bien, el que tiene que ver como una transacción. ¿Por qué le decimos que es una transacción? Esto tiene que ver con cómo yo interpreto eso que está pasando. ¿Sí? Por eso hablamos de que son interpretaciones subjetivas. ¿Mm? Yo primero tengo un primer pensamiento, ¿sí? Sobre una situación determinada. ¿Sí? Me dan un nuevo trabajo, ¿sí? Me proponen llevar adelante, en el caso de ustedes, ¿no? Una capacitación sobre una nueva norma. Lo primero que se me cruza a mí en la cabeza es, no voy a poder, no me va a salir.
¿Mm? Y a eso, ¿cómo lo refrendo yo? El no voy a poder, no me va a salir. ¿Sí? Con una segunda percepción. Es, no tuve tiempo de estudiarla, no la entiendo, no sé a dónde me va a llevar, esto va a ser un fracaso. ¿Sí? Si yo no tengo la posibilidad de reposicionarme en este pensamiento, ¿sí? De imposibilidad, lo que me va a pasar es que se va a producir el estrés por este desajuste entre la realidad, ¿sí? Que es dar una capacitación sobre una norma, una nueva norma, y lo que yo creo que es mi capacidad para poder llevarla adelante. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Buenísimo. Sigamos entonces con respecto al estrés laboral. Existen un montón de investigaciones respecto del estrés y demás, pero la investigación tradicional, aunque fue muy valiosa en su momento, digamos que tuvo ciertos supuestos que hoy están muy cuestionados, ¿sí? Y que conocerlos es importante para no seguir repitiendo los mismos errores. En esta investigación tradicional o en este pensamiento tradicional respecto del estrés, siempre se enfocó más en lo negativo, ¿sí? Lo negativo es el distrés, ¿m? Ese estrés que si bien no es el extremo, porque ahí ya estamos en un burnout, pero es ese estrés negativo, ¿sí? Donde la mayoría de los estudios lo que hacían era centrarse en esos efectos negativos del estrés, ¿sí? Y el impacto que tenían esos efectos en la salud. Pero se ignoraba, ¿sí? De alguna manera, esa posibilidad de que el estrés pudiera ser en parte positivo, ¿sí? Después vamos a ver lo que es el eustrés. Pero si nosotros pensamos que el estrés es un signo de alerta, ¿sí? Es el que me pone en alerta para ver cómo voy a enfrentar una determinada situación, es el que me permite a mí evaluar una situación determinada, ¿sí? No lo podemos ver solamente desde el lado negativo, ¿sí? Hay estrés, me enfermo. Porque hay un montón de otros factores, ¿sí? Que a mí me pueden llevar a un aprendizaje, a tener una, una reacción más armónica, más acorde frente a las situaciones que se van dando. Por otro lado, el estrés se naturalizó, ¿sí? Es decir, que se asumió como que era ese desajuste negativo, nadie lo cuestionó, ¿sí? Y se lo dio por sentado. Entonces, estrés igual a desajuste, igual a enfermedad, ¿sí? Igual a patología, ¿m? Igual a ausentismo, igual a días no laborables para recuperarme de ese estrés. Esto implica a su vez una forma de afrontar al estrés de una manera reactiva, no activa, sino reactiva. ¿Sí? Entonces se investigó principalmente cómo las personas reaccionaban después de que el estrés ya ocurrió y cómo mitigaban los efectos de ese estrés. ¿Sí? En vez de analizarse previamente, ¿sí? ¿Qué capacidades tenía la persona para reaccionar o para accionar frente a situaciones estresantes? Seguíamos en esta misma lógica que podríamos decir casi lineal, ¿sí? Desajuste negativo, ¿sí? La persona reacciona, ¿sí? Y después, frente a la reacción y a todo lo que ocurrió, veíamos cómo lo resolvió, en vez de poder trabajar previamente con qué capacidades tiene esa persona para accionar frente a situaciones de tensión. ¿Mm? Eh, esto, por eso decimos que esto tiene que ver con un enfoque más reactivo, ¿no? Con ese afrontamiento reactivo. Reacciono ante, en vez de tomarme el tiempo de poder pensar con qué herramientas puedo afrontar esta situación. Y por otro lado, se centró casi siempre desde una perspectiva individual, ¿sí? Desde las diferencias personales. ¿En qué sentido esto?
Bueno, aquellas personas que son esta bifurcación entre resiliencia y vulnerabilidad, ¿sí? Quien puede salir de una situación de estrés o no llegar a situaciones de estrés es una persona más resiliente y el que enfrenta una situación de estrés o se queda en una situación de estrés es una persona vulnerable, ¿sí? Y esto lleva eh, a una manera, a una creencia más bien peligrosa, ¿sí? Si lo pensamos, donde creemos que el individuo es el único y principal responsable de manejar su propio estrés, ¿sí? Y esto no es así. Entonces, la gran crítica que se le hace a esta em, investigación tradicional o a esta corriente más tradicional es que piensan que las fuentes del estrés no dependen, es, en realidad es pensar que las fuentes del estrés dependen solamente del individuo, ¿sí? Y en realidad lo que tenemos que pensar es que estas fuentes no dependen solo del individuo, sino también van a depender de esas estructuras, de los procesos organizacionales. Entonces, ustedes como técnicos en seguridad y higiene no pueden culpar al trabajador porque no es resiliente, ¿sí? Sino que tenemos que pensar también si no es la organización la que está quemando a ese trabajador. Entonces, ignorar lo estructural, ¿sí? Va a tener que ver con naturalizar el fenómeno y entonces patologizamos al individuo, ¿sí? Y por eso el trabajo de ustedes es poder ver el contexto, no quedarnos solamente hoy este tipo se estresa por cualquier cosa, ¿sí? Sino ver cómo todo este contexto es parte y es fuente del estrés que está atravesando ese individuo o muchos individuos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Bueno, por otro lado hay modelos teóricos clásicos, ¿sí? Y estos modelos ¿a qué nos ayudan? A poder estructurar el análisis de las causas y de la prevención del estrés. Entonces tenemos estos planteamientos más clásicos que están más centrados en las demandas y en los recursos, ¿sí? Entonces tenemos el modelo de demandas y de control, que es un modelo clásico, no nos vamos a meter de lleno en eso, sino solamente tener en cuenta en dónde se sustenta este modelo. Y este modelo de lo que habla es que el efecto negativo en la salud va a ser mayor, ¿sí? Cuando hay altas demandas, es decir, que cuando hay mucha presión, ¿sí? Y donde hay un bajo control, ¿sí? Sobre el cómo realizar el trabajo, ¿sí? Y especialmente si hay poco apoyo dentro del entorno, ¿sí? Por ejemplo, un, un operario que tiene que cumplir una cuota de producción muy alta, esto es una alta demanda, ¿sí? Pero no puede decidir el orden de las tareas ni puede parar la máquina para hacer una pausa. Eso es generarle bajo control, ¿sí? Es decir, no tiene el control suficiente para poder tomar esta determinación. Y esto es lo que vamos a decir que este es un trabajo con alta tensión, ¿sí? Por otro lado, tenemos el modelo de las demandas y de los recursos, donde el estrés va a surgir de un desequilibrio entre la demanda que hay en el trabajo, ¿sí? Y los recursos que tenemos disponibles para poder cumplir con lo que el trabajo me está solicitando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la demanda es que tengo que trabajar en la altura, ¿sí? Bajo riesgos de que me pueda caer, ¿sí? Y en cuanto a los recursos, tengo un equipo de seguridad que es viejo, ¿sí? Me falta el arnés adecuado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto impacta en cómo se produce ese desequilibrio entre lo que se le pide a la persona, que es ese trabajo en alturas, ¿sí? Y lo que tiene para poder cubrir esa demanda y hacerla efectivamente sin ponerse
en una situación de riesgo. Existen nuevos desarrollos teóricos que están más centrados en la organización y en la justicia, ¿sí? Y estos modelos, de alguna manera, reconocen que estos modelos clásicos que estábamos viendo recién ya tampoco son suficientes. Por ejemplo, con respecto al modelo de la justicia organizacional, lo que hace es centrarse en esa percepción de equidad en el entorno laboral, ¿sí? Entonces, la injusticia lo que va a hacer es generar mucho estrés, ¿sí? Por ejemplo, la injusticia distributiva, es decir, no recibir lo que se considera merecido, ¿no? Es decir, por ejemplo, no dar una bonificación que le habían prometido por buen desempeño, eso genera tensión, genera estrés, porque no tengo la posibilidad de reclamar esa bonificación que me habían prometido. Por otro lado, tenemos lo que es la injusticia procedimental, que va a tener que ver con la forma en que se toman las decisiones y que puedo considerarlas como injustas, ¿sí? Por ejemplo, un procedimiento de ascenso que no es transparente. La forma en que se lleva ese procedimiento para ascender no es lo suficientemente transparente. Y por otro lado, tenemos la injusticia interaccional, ¿sí? Que tiene que ver con el trato recibido, ¿sí? Especialmente de los superiores, y esto puede ser percibido como una forma injusta de vincularse. Por ejemplo, ser tratado con falta de respeto por un supervisor, por alguien que tiene mayor jerarquía. Y por otro lado, dentro de estos nuevos modelos teóricos o nuevos desarrollos, está la teoría del contrato psicológico, donde lo que se plantea desde esta teoría es que el estrés va a surgir cuando se incumplen las expectativas o se incumplen las promesas entre el trabajador, entre el empleado y la organización, ¿sí? Por ejemplo, si a un empleado le prometen formación constante, nuevos protocolos de seguridad, pero después eso no se cumple, ese incumplimiento genera estrés, genera desconfianza. Frente a todo esto tenemos que tener en cuenta, más allá de las distintas teorías, de las distintas miradas, tenemos que entender que hay una realidad temporal del estrés, ¿sí? Y que va de un enfoque más reactivo a un enfoque más anticipatorio y más proactivo. Tradicionalmente dijimos que solo estudiábamos el estrés de forma reactiva, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos después del incidente? ¿No? Eh, Porque nosotros tenemos que pensar que tanto la vida como el trabajo son un continuo, ¿sí? Y que van a estar influenciados por el pasado, por las experiencias que proyectamos a futuro y demás. Entonces, necesitamos en realidad un enfoque que sea más anticipatorio, que sea proactivo, ¿sí? Entonces, dentro de esto podemos pensar un afrontamiento reactivo, ¿sí? Que se va a enfocar en mitigar esos efectos adversos después de un evento determinado, ¿sí? Mientras que el afrontamiento anticipatorio se va a centrar en controlar aquellas situaciones que pueden ser críticas, que podrían suceder, ¿sí? Y esto nos permite prepararnos para un evento y que ese evento sea previsible, que yo lo pueda prever de antemano, ¿sí? Por ejemplo, sería preparar un plan de evacuación que esté detallado antes de una determinada temporada de riesgos de inundaciones o ahora que se viene el verano de incendios, ¿sí? Sabemos que hay amenazas que pueden ser cercanas, que pueden ser probables, me anticipo a esto, ¿sí? Y ya genero un protocolo que lo que va a hacer es bajar la ansiedad, va a permitir que las personas se encuentren
preparadas, que los trabajadores se encuentren preparados, ¿sí? Y eso reduce los niveles de estrés. ¿Mm? Por otro lado, tenemos también los afrontamientos preventivos, ¿sí? Que nos prepara para amenazas futuras, pero que son inciertas, ¿sí? Algo que podría pasar o no pasar. ¿Mm? Por ejemplo, podemos generar un programa de formación en nuevas tecnologías, de cierta automatización para que el personal no pierda su empleo en 5 años porque las cosas cambian, ¿sí? Entonces, eso genera para no quedarnos obsoletos, ¿sí? En nuestro trabajo y nos vayamos formando y si se produce ese cambio, cosa que no lo vamos a saber, porque no hacemos futurología, ¿sí? Pero eso nos permite estar preparados por si el cambio ocurre, por si el cambio sucede. Y por otro lado tenemos el afrontamiento proactivo, ¿sí? Que no solo evita lo malo, ¿sí? Sino que lo que busca es aprovechar las oportunidades y construir, digamos, reservas psicológicas para futuras tensiones. ¿M? Por ejemplo, implementar un programa de memoria donde la gente pueda desarrollar habilidades de liderazgo, de confianza, para poder manejar cualquier crisis futura, ¿sí? Con una mayor solvencia. Entonces, todo esto es una mirada proactiva, positiva, activa respecto de cómo afrontamos los diferentes tipos de situaciones que pueden producirnos estrés, ¿sí? Y en este punto, el rol de ustedes como técnicos en seguridad e higiene es clave porque va a implicar eh, prevenir, va a implicar reorientar, va a implicar redefinir los estresores, no solo corregirlos después de que ocurrieron, ¿sí? Sino anticiparnos para que en lo que podamos esos estresores no ocurran. Es importante que tengamos en cuenta que hay niveles de análisis del estrés, porque el estrés no es solo un fenómeno individual, como ya lo vimos, ¿sí? Es un fenómeno que es más complejo, con otros niveles de análisis, el individual y el colectivo, ¿sí? Porque si bien el individual se va a relacionar con factores personales, se va a relacionar con la motivación, se va a relacionar con las estrategias de afrontamiento que tiene cada persona, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tener en cuenta la percepción del estrés como situación estresante que pueda ser percibida de manera diferente, porque si lo vemos desde un nivel individual, ¿sí? Esa forma de verla, cada uno de nosotros vamos a ver a ese factor estresante de una manera diferente, ¿sí? Por ejemplo, un volumen alto de trabajo puede ser visto como, para un trabajador puede ser un reto, ¿sí? Teniendo una mirada más positiva. Para otro puede ser una amenaza, sintiendo la imposibilidad de que tanto trabajo, ¿sí? Lo agobie y no pueda afrontarlo. El tema de la motivación es importante porque aquellos trabajadores más motivados van a ver el estrés como una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las estrategias de afrontamiento van a variar, ¿sí? Que pueden ser adaptativas, y cuando hablamos de adaptativas, tengo la capacidad de buscar apoyo, tanto social, planificando, grupal, ¿sí? O pueden ser desadaptativas, si yo evito la situación, la niego, lo que me quedo es sin la capacidad de afrontar esa situación. Y por el otro lado, tenemos un enfoque o un nivel más colectivo, ¿sí? En donde el estrés va a afectar a grupos enteros dentro del ámbito de trabajo, ¿sí? Y esto lo va a hacer a través
de lo que tiene que ver con la cultura organizacional y el clima organizacional. Este clima organizacional va a tener que ver con esa percepción compartida de las políticas y de las prácticas. Entonces, un clima que es conflictivo, de desconfianza o de falta de apoyo, lo que va a hacer es aumentar el estrés colectivo, ¿sí? Porque parecería que este estrés colectivo es contagioso, ¿sí? Donde una o dos personas empiezan a sentir que este clima laboral los estresa, los hace sentir mal y no hacen más que hablar de esta situación, el resto, ¿sí? Empieza a acoplarse a ese clima. Por otro lado, dijimos de la cultura organizacional, que también va a influir en cómo se van a manejar estas situaciones, ¿sí? Porque una cultura que fomenta la colaboración y el apoyo, lo que hace es mitigar el estrés, ¿sí? Descender esos niveles de estrés, mientras que una cultura que es competitiva, que es caótica, que es individualista, va a ser todo lo contrario, lo va a exacerbar, lo va a llevar a un nivel extremo, ¿sí? Entonces, todo esto va a impactar en el liderazgo, ¿sí? Porque un liderazgo de apoyo, un liderazgo comunicativo va a ayudar a gestionar el estrés, mientras que un liderazgo que sea autoritario, lo que hace es todo lo contrario, es aumentar el nivel de estrés. Entonces, eh, el estrés individual puede influir en el clima laboral, ¿sí? Una persona estresada va a tensar al grupo y va a buscar además unir a más compañeros de trabajo en esa sensación, ¿sí? Y el colectivo, en el individuo, es decir, donde se genera un clima tóxico, un clima que termina estresando a todo aquel que se encuentra alrededor. Entonces, la clave de esto tiene más que ver con poder fomentar estrategias colectivas de afrontamiento, ¿sí? Estrategias que tengan que ver con la cohesión, con el apoyo social, ¿sí? Y con programas de bienestar organizacional. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿cómo estás? Bien, disculpe que entré un poco tarde. Bueno, no hay problema. Sigo entonces. Eh, Frente a todo esto que veníamos viendo, está bueno hacernos la pregunta si es siempre el estrés disfuncional y negativo o podemos tener esta visión positiva del estrés, ¿sí? Y ahí tiene que ver con poder arrimarnos o aproximarnos desde la psicología positiva, porque en realidad esta pregunta rompe con esta mirada tradicional del estrés, ¿sí? Donde el estrés crónico, intenso, es sin duda negativo, ese distrés. Pero ¿siempre es así? La realidad es que no siempre es así. Entonces, nosotros podemos pensar, hacer como una lucha, ¿no? Entre el eustrés y el distrés, donde el distrés es esa parte negativa, es ese estrés negativo, es ese percibir las fuentes de estrés como dañinas, como fuera de control, ¿sí? Que lleva a malestar, que lleva a problemas de salud, ¿sí? Como si fuera el beso de la muerte, digamos. El estrés lo vemos como algo que es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace es permitirnos eh, percibir las demandas como un reto, como una oportunidad, ¿sí? Y esa oportunidad es lo que permite motivarnos hacia la acción, motivarnos hacia
hacia el crecimiento, a poder avanzar, lo vemos como un desafío, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la psicología positiva y con el capital psicológico, ¿sí? Porque este enfoque nos invita, digamos que, a centrarnos no solo en lo que son los problemas, ¿sí? Sino también en lo que son las fortalezas para el desarrollo personal. ¿M? Entonces, el capital psicológico, que es el que habla de eficacia personal, de esperanza, de optimismo, de resiliencia, nos va a ayudar o va a ayudar a las personas a poder transformar esas experiencias estresantes, ¿sí? En oportunidades de crecimiento. ¿M? Entonces, eh, por ejemplo, tener en cuenta que la diferencia que hay entre el eustrés y el distrés es en cómo interpretamos la situación. Fundamentalmente tiene que ver con eso, en la manera en que cada uno de nosotros o como equipos de trabajo interpretamos esa situación. Si vemos, por ejemplo, una nueva norma de seguridad e higiene, ¿sí? Como una oportunidad para demostrar nuevas competencias, para obtener reconocimiento, eso sería eustrés, o si lo vamos a ver como una carga más que lo que hacen es que nos va a aplastar, que no voy a poder y demás, ¿sí? Ahí tenemos el distrés, ¿sí? Entonces, ambos pueden coexistir, tanto el estrés como el eustrés como el distrés conviven, coexisten, ¿sí? Y el trabajo de ustedes va a ser poder desarrollar entornos y herramientas, ¿sí? Como el afrontamiento proactivo, que ya lo estuvimos viendo, las emociones positivas, que lo que hagan es permitir que ese estrés se incline más hacia el lado del eustrés, ¿sí? Y del crecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés en las organizaciones y cuáles son las estrategias? ¿M? El estrés laboral no es solo un problema humano, sino que también es un problema de negocio, digamos, ¿sí? Porque tiene costos financieros que son muy altos, costos en atención médica, ¿sí? Porque aumenta las enfermedades relacionadas al estrés y esto eleva el gasto en asistencia médica en las empresas, el ausentismo, la rotación, que tiene que ver con esa insatisfacción que es una causa clave, ¿sí? La rotación de los empleados no deja de ser cara, tiene un costo muy alto, ¿sí? Y además también afecta la productividad, afecta la moral del equipo, ¿sí? Se generan malos entendidos, se generan conflictos frente a esto. Genera también el estrés un bajo rendimiento, ¿sí? Porque esta insatisfacción que se va generando va a reducir el deseo del empleado de esforzarse, de permanecer en la empresa. Y también, como ya lo vimos antes, genera violencia en el ámbito laboral, porque la insatisfacción y el estrés derivan en agresiones a los compañeros, ¿sí? Por el malestar que esto genera, por la intolerancia. ¿M? Pero así como vemos estas consecuencias que puede generar el estrés dentro de las organizaciones, también es importante que entendamos que existen estrategias para poder reducir este estrés y la insatisfacción del estrés dentro del ámbito laboral, ¿sí? Entonces, es importante conocer que existen herramientas para poder proponer soluciones que son más bien integrales, ¿sí? Porque, por ejemplo, el enriquecimiento y la rotación de los puestos, que si bien recién hablamos, la rotación puede generar malestar, también puede ser un punto positivo, ¿m? Porque nos va a permitir aumentar la complejidad de las tareas e ir alternando en estos puestos, ¿sí? Que lo que hace es prevenir o modificar o cambiar la monotonía de un puesto de trabajo y esto también aumenta el compromiso del trabajador si esto es explicado desde este lugar, ¿sí?
Por otro lado, es importante todo lo que tiene que ver para prevenir el estrés, el análisis de los puestos y el entrenamiento en cada puesto de trabajo. Porque entonces clarificar estas expectativas y dar formación en habilidades, ¿sí? Y esto nos permite gestionar las metas y nos permite brindarle al trabajador un mayor control sobre su trabajo. También es importante, y si le vemos este lugar estratégico, este lugar positivo, todo lo que tiene que ver con la participación y la expresión, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo hablábamos anteriormente cuando hablábamos del uso de los elementos o de las nuevas normas y demás? Si nosotros involucramos a los empleados en las decisiones de su trabajo, ¿sí? Y les permitimos expresar sus preocupaciones, esto reduce los conflictos, ¿sí? Y reduce este sentido de la falta de control, ¿sí? Si nosotros involucramos, por ejemplo, a los trabajadores, a los operarios, en el diseño de un nuevo protocolo de seguridad, es decir, les damos participación, ¿sí? O tenemos un buzón de sugerencias, si no queremos que cada uno se sienta expuesto, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos que trabajar cuestiones que tengan que ver con problemas relacionados al clima laboral, y la gente eh, no quiere mostrarse o no quiere sentirse expuesta frente a esta situación, ¿sí? De esta manera le estamos dando la posibilidad de expresión, evaluamos todas esas posibilidades y a partir de ahí generamos un nuevo protocolo, una nueva capacitación para que ese clima mejore y cambie, ¿sí? Entonces, eh, lo más importante, digamos, de esta parte del material es poder entender, ¿sí? Que el estrés es un fenómeno complejo, ¿sí? Y que nos afecta a todos, ¿sí? Y que el rol de ustedes no se limita a extinguirlo o, o o a pensar solamente en los elementos o los equipos de protección, sino que implica también tener en cuenta la seguridad psicológica en el trabajo, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta esto, es importante que ustedes puedan identificar cuáles son las fuentes de estrés que deterioran, ¿sí? O detonan el clima organizacional, distrés sería eso, ¿sí? Y aquellas que pueden transformar en oportunidades de crecimiento. ¿M? Entonces, al promover este entendimiento de las emociones, la justicia, la gestión efectiva del estrés, lo que van a estar haciendo es fortaleciendo el bienestar psicológico de los trabajadores. Y esto es vital ¿para qué? Para poder prevenir accidentes, para prevenir enfermedades laborales y para mejorar lo que es el rendimiento organizacional. Y además, ¿sí? Para que el trabajador sea más permeable al recibir las estrategias, las normas de seguridad, las pautas necesarias para no ponerse en situación de riesgo, ni a sí mismo ni al resto. ¿Quedó claro toda la parte del estrés? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Están ahí o se fueron? Estamos, profe. Ah, De mi parte, Acá Estamos estamos. asustados, Estamos atentos. bueno, se quedan en silencio. Yo no sé si estoy hablando sola o están todos ahí. Seguimos entonces con la Asustados, pero segunda estamos. parte. ¿Eh? Asustados, pero estamos. ¿Por qué asustado? Y- No, nada, por nada. Interesante, está buenísimo el tema. Me gusta. Pero bueno, son muchas palabras nuevas, digamos, a ustedes. Esto que nunca lo había escuchado.
el distrés, son palabras que por Bien. ahí se trabajan cotidianamente y uno no sabe, pero bueno, está bueno saber estas diferencias y releerlas que nos va a hacer re bien. Va a mí en particularidad porque Buenísimo. uno está todo el tiempo con esto, ¿eh? No solamente en el Sí, trabajo. tal cual. De todas maneras, a ver, yo me siento en la obligación de dar las palabras correctas, las palabras que se manejan generalmente, pero si ustedes lo piensan como el estrés negativo o un estrés positivo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Sí, 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 tal cual. Entender que uno me lleva a una forma negativa de afrontarlo y el otro me lleva a una forma positiva de afrontarlo, es suficiente, más allá de las palabras eustrés o distrés. ¿Sí? Vamos a esta segunda parte que tiene que ver con la prevención y la seguridad desde lo que tiene que ver más con un enfoque psicosocial o de salud mental. ¿Sí? Eh, digamos que eh, el tema de la salud mental o de la enfermedad mental lo conocemos por lo básico en general, por lo que se habla habitualmente, pero ¿qué podemos entender nosotros por salud mental en este contexto? ¿Sí? Tengamos en cuenta que ya la Organización Mundial de la Salud nos da una definición que es sumamente amplia, ¿sí? Donde nos va a decir que la salud mental no es solo la ausencia de problemas, porque no existiría eso, no existe la ausencia de problemas. ¿M? Entonces, frente a esto, la Organización Mundial de la Salud también fue cambiando el criterio de entender qué es la salud mental. Y entonces se empezó a plantear, y es la definición más actual de salud mental, que tiene que ver con un estado de bienestar, ¿sí? En el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales o habituales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Como verán, es súper amplio esta definición que nos da la Organización Mundial de la Salud y de alguna manera esta definición, junto a lo que es la salud integral, ¿sí? Eh, es como ese completo, si hablamos de las dos, salud integral y salud mental, estamos hablando de ese bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de dolencias o de enfermedades, ¿sí? Y este es nuestro pilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que toda persona es un ser biopsicosocial, ¿sí? Y no podemos reducirla a una sola dimensión, ¿sí? Porque es un ser biológico, es un ser psicológico y es un ser que con todos esos factores interactúa socialmente. ¿M? Entonces, eh, por otro lado, lo que nos va a plantear la Organización Mundial de la Salud es que cuando esta salud se altera, ¿sí? Es cuando nosotros vamos a hablar de trastornos mentales, ¿sí? Que tienen que ver con esa alteración clínicamente significativa de la cognición. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la cognición? La cognición es el pensamiento, la memoria, el lenguaje, ¿sí? La regulación de las emociones o el comportamiento del individuo, ¿sí? Por ejemplo, si un operario trabaja con máquinas pesadas, no alcanza con que tenga un elemento de protección personal, ¿sí? Porque si está sufriendo, por ejemplo, ansiedad o una depresión, es decir, un trastorno mental, ¿sí? Esto va a afectar igual su capacidad de concentración, su capacidad de juicio, ¿sí? Y va a ser más propenso a cometer errores y a sufrir un accidente, sin importar lo sano que esté corporalmente, físicamente. ¿M? Entonces,
la salud mental es un factor crítico dentro de la seguridad. Tengamos en cuenta que el trabajo es mucho más que el sueldo, ¿sí? Aunque todos trabajamos por un sueldo, el trabajo es mucho más que ese sueldo, ¿sí? La organización tiene un gran impacto en lo que es la salud mental de las personas, porque ese trabajo cumple funciones esenciales, ¿sí? Y en esas funciones esenciales tiene que ver con que es un sostén social, porque permite pertenecer a un grupo e interactuar. Tiene una estructura que es temporal, porque organiza nuestra semana con los días laborales, con los fines de semana, con las vacaciones. Y además nos da identidad y nos da autonomía, ¿sí? Es decir, que nos otorga una determinada posición social y fortalece además el autoconcepto. Entonces, el trabajo en un ambiente saludable, ¿sí? Va a ejercer una función que es protectora. ¿Por qué? Porque va a fomentar esa adaptación y va a generar el bienestar, ¿sí? Y ahí viene la responsabilidad de ustedes, ¿sí? Porque las organizaciones tienen un grado de responsabilidad en lo que es el cuidado de la salud integral de sus trabajadores, ¿sí? Y va a estar basado en esas condiciones de trabajo que ofrece esa organización, ¿sí? Y va a estar basado también en esos factores de riesgo presentes y en la forma en que se van a encarar esos factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, em, una empresa que mide solo la productividad, ¿sí? Sin importarle o sin preocuparse por estas condiciones que son psicosociales, como por ejemplo la frustración o la falta de motivación, lo que va a estar creando, ¿sí? Es un ambiente de malestar, como le diríamos en criollo, está generando un caldo de cultivo ahí. ¿Para qué? Para que la gente falte y para que la gente se enferme. ¿Sí? Eh, entonces, a diferencia de esto, un trabajo que es saludable, que tiene en cuenta todos estos aspectos, lo que va a generar es mayor eficiencia y un buen desempeño en el ámbito de trabajo, y no solamente en el ámbito de trabajo, sino afuera también, porque el ámbito de trabajo nos va a influir, nos va a condicionar también en nuestro entorno social. Eh, es importante que tengamos en cuenta la salud y la seguridad en el medio laboral, ¿sí? Porque tradicionalmente la salud laboral, digamos, era como un problema visto desde lo individual, ¿sí? Si vos te enfermabas, eras un problema, y hoy ya no es un problema el sujeto, sino que esto termina siendo un problema social, un problema empresarial, ¿sí? Entonces, el tema de la higiene laboral se empieza a definir como ese conjunto de normas, ese conjunto de procedimientos para poder proteger la integridad física, proteger la integridad mental del trabajador y poder resguardarlo de lo que son los riesgos de la salud inherentes, obviamente, a las tareas y al ambiente, ¿sí? Entonces, el objetivo de la higiene laboral tiene que ver fundamentalmente con la prevención, ¿sí? Y el concepto actual de salud laboral, digamos que tiene que ver con este modelo activo que va a buscar promover el desarrollo de la salud. No solo evitar el daño, ¿sí? Sino que esto va a implicar promover el más alto grado de bienestar físico, social y mental, ¿sí? Y además adaptar el trabajo al trabajador, ¿sí? Y no el trabajador al trabajo, ¿sí? Entonces esto nos va a llevar a lo que tiene que ver con una cultura de la salud laboral, que no se trata solo de cumplir con procedimientos, sino de que esta seguridad sea el valor final de la empresa, ¿sí? Entonces,
ahí es donde nosotros hablamos de una psicología de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, si en una empresa solo se usa los elementos de protección cuando viene el inspector, ¿sí? Es decir, es lo que llamamos cumplimiento reactivo, ¿sí? No hay una cultura de la seguridad. Una cultura fuerte va a ser esa donde el empleado o el trabajador detiene el trabajo si detecta el riesgo, ¿sí? Aunque no haya nadie mirando, ¿sí? Y va a utilizar los elementos de protección aunque no lo vea nadie, aunque no venga nadie, ¿sí? Entonces el objetivo final es que el lugar de trabajo sea, no tenga que ser un marco de vigilancia de la salud que evite cualquier daño, sino que esto esté incorporado tanto en la empresa como en el trabajador. Eh, lo importante acá es poder entender que las condiciones de trabajo tienen que ver con las condiciones organizacionales. ¿Por qué? Porque el daño a la salud, ¿sí? El accidente, la enfermedad, no es principalmente un resultado de una debilidad del trabajador o de un error fortuito, sino que va a tener que ver con las consecuencias de lo que son las condiciones de trabajo, ¿sí? Y las condiciones de trabajo son esos factores laborales, ¿sí? Que pueden afectar la salud del trabajador. ¿M? Entonces, en este punto podemos decir que eh, las condiciones organizacionales o psicosociales son fundamentales, ya que son las que van a condicionar y van a generar las condiciones laborales derivadas de la organización o de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, eh, pensemos que tradicionalmente veíamos el tema de la iluminación como una condición de seguridad, ¿no? O la temperatura como una condición de higiene. Ahora, hoy entendemos que una mala comunicación interna, un liderazgo ausente o un clima laboral tóxico, ¿sí? Que tienen que ver con las condiciones organizacionales, son igual de potentes para causar daño. ¿Sí? Y estos factores, que son factores psicosociales, tienen un doble efecto. ¿Por qué? Porque pueden ser positivos, es decir, beneficiosos, o pueden ser negativos, es decir, generar mayor riesgo. ¿Sí? Eh, Pensando en esto que pueden generar o no mayor riesgo, es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de factores organizacionales que tienen efectos negativos, se van a convertir en esos factores psicosociales de riesgo, ¿sí? Y estos los vamos a llamar factores psicosociales disfuncionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque están asociados directamente a esas respuestas de alarma y de estrés en el trabajador de manera constante y permanente. Entonces, estos riesgos laborales se van a determinar por esa probabilidad de aparición y la gravedad de efectos en la salud que pueden generar. ¿M? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, eh, algunos ejemplos que pueden ser clave de riesgos psicosociales tienen que ver con la sobrecarga y el ritmo, ¿sí? Es decir, ese exceso de trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes, ¿m? O el rol dentro de la organización, ¿sí? Cuando hay ambigüedad de roles o conflicto de roles, o también con las relaciones interpersonales. ¿Sí? Si estoy en un ámbito de aislamiento físico-social, ¿sí? Los conflictos interpersonales, la falta de apoyo social. Entonces, todos estos riesgos, ¿sí? Tienen características únicas, ¿sí? Que su efecto, este efecto generalizado, va a ser el estrés, ¿sí? Y son difíciles de objetivar, ¿sí? De verlos rápidamente o de medirlos con facilidad. No es como el ruido, como la luz, como decíamos antes, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, ¿sí? Los efectos de estos estresores van a estar moderados por esas variables personales, por la subjetividad. ¿M?
Eh, y acá en todo esto, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que pensar que eh, la psicología, ¿sí? Tiene muchos aportes para la seguridad industrial y para la salud ocupacional y para la seguridad e higiene, ¿sí? Porque la psicología laboral va a darnos herramientas para la acción fundamentalmente. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que si el daño es consecuencia de estas condiciones de trabajo, el enfoque científico tendría que empezar por poder determinar esas condiciones, ¿sí? Entonces, el gran aporte que tiene la psicología laboral, la psicología de la seguridad, va a tener que ver con una metodología de evaluación y de intervención, ¿sí? Esa evaluación y esa objetivación del riesgo laboral que es central, ¿sí? Que va a tener que ver con medir estos riesgos complejos, ¿sí? Ya que la psicología tiene un montón de instrumentos que están validados, ¿sí? Ahí tienen las siglas o existen un montón de evaluaciones, de herramientas de evaluación, ¿sí? Pero estas herramientas fundamentalmente lo que nos permite es pasar de la queja individual a lo que es un diagnóstico organizacional completo y objetivo, ¿sí? Por otro lado, en esta metodología de evaluación existe otra herramienta que les puede dar la psicología de la seguridad, tiene que ver con la intervención en esas políticas específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salud laboral no se puede reducir solo a programas de prevención, sino que tenemos que incorporarla a los objetivos estratégicos de la empresa y a los valores de base de la organización. Entonces, el desarrollo de políticas específicas va a consistir en poder cambiar la estructura organizacional y no solo al trabajador, ¿no? Porque si no siempre estamos enfocados en el trabajador y muchas veces todos estos efectos o todos estos factores que ocurren en el trabajador tienen que ver con una cultura organizacional, ¿sí? Poco amigable. ¿M? Entonces, eh, es importante, ¿sí? Poder entender que incorporar estos objetivos estratégicos en la empresa, ¿sí? Es lo que va a dar el desarrollo de políticas específicas de bienestar y de salud, tanto para la organización como para el trabajador. Bien. Creo que llegamos, tengo la garganta seca, por eso me agarra tos, eh, pero espero haber llegado ahí con todos los conceptos fundamentales y más importantes. Eh, Antes de ir a las preguntas, les pongo el link para que puedan poner el presente, ¿sí? Denme un segundo. Ahí está el link, a ver, lo pueden ver todos. Si alguien no puede poner el presente, me dice que acá lo anoto y lo agrego al listado. Mientras yo me tomo un mate. ¿Pudieron? ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas. Profe, Sí, yo tengo problemas con la asistencia. O sea, mi computadora no sí. me deja. No te preocupes, Marisol, yo te anoto. Gracias. Creo que se envió mi asistencia, profe. ¿Cómo, Lorenza? Me parece que se mandó mi asistencia, porque igual anda todavía medio el internet acá. Bueno, después me fijo
en el listado y si no, te anoto por las dudas. Bueno, profe, gracias. No hay problema. Profe, ¿puede fijarse también si se envió mi asistencia? Porque hoy se me cortó mi internet y no podía volver a conectarme a las clases. Bueno, me fijo y si no está, te pongo. ¿Alguien más no pudo? ¿O está en dudas? Profe, todo esto entra en el parcial, ¿no? Todo esto entra en el parcial. Acuérdense, el parcial son las unidades 3 y 4, ¿sí? De la unidad 3, que teníamos como 3 puntos a tener en cuenta, les dejé el- los power que estuvimos trabajando en la clase, ¿sí? Y hoy vimos los dos puntos importantes de la unidad 4. ¿Mm? La idea del parcial es va a ser del mismo estilo que hicimos en el parcial anterior, ¿sí? Se van a poder anotar 3 por turno y yo les voy a ir haciendo preguntas distintas. Si alguien se traba, me pide la palabra, puede responder el compañero, después volvemos, ¿sí? Es decir, a ver, es una charla para que vayamos viendo eh, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, dónde hay que fortalecer. ¿M? Eh, ya lo vieron en el parcial anterior, quienes estuvieron en el parcial, no soy un ogro, no me como a nadie, ¿sí? Lo único que sí soy exigente es, por favor, nada de copiarse, es decir, copiarse, no estén con los papeles ahí porque yo me doy cuenta, uno lo ve, uno lo nota, ¿sí? Y eso implica desaprobarlo totalmente, ¿sí? No quiero llegar a eso, no quiero llegar a la sanción. Esto en el reglamento de alumnos ustedes ya lo habrán leído. Esto es sancionable. Somos grandes. Si alguien no estudió, yo prefiero que me digan, Adriana, no pude estudiar, voy a tratar de zafarlo el parcial. Yo prefiero la honestidad, que me digan así, mira, yo voy a tratar de zafar el parcial, si me ayudaste puedo llegar a zafarlo y no copiarse. Me ha pasado en otras materias. Gente que estaba con el celular y uno se da cuenta y le estaban respondiendo las preguntas por el celular. Digo, a ver, no tiene sentido, gente. Ustedes se ríen, pero no saben lo horrible que es para uno, porque me siento totalmente que me ponen en un lugar de tonta, de que no me doy cuenta, y uno se da cuenta, otra leyendo, y uno se da cuenta cuando estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, eh, el parcial tiene que ver, una cosa es que en un trabajo práctico, cuando hacemos los debates, lean, porque ustedes hicieron una investigación, hicieron un trabajo, está bárbaro, no tengo problema. Ahora, en un parcial donde tenemos que dar cuenta de lo que pudimos aprender, o en un final, peor todavía, eh, no. Realmente eso sí, me enoja mucho porque me ponen en un lugar que obviamente no me gusta, no corresponde. ¿M? Y la idea es, si uno se traba, porque todos nos ponemos nerviosos cuando tenemos que dar un oral, y cuando tenemos que dar cuenta de lo que sabemos, nos ponemos tensos, nos ponemos nerviosos. Nada, trato de calmarlos, de que esto sea un diálogo y listo, ¿sí? No, mm, no es la muerte de nadie dar un parcial, chicos. A ver, no le va a pasar nada a nadie, nadie está en riesgo. Y si uno desaprueba, y bueno, lo peor que puede pasar, yo siempre digo esto, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría suceder? Y bueno, que repruebe el parcial. Si me fue bien en el otro, daré el recuperatorio. Y si me fue mal en los dos, bueno, aprendo a ver en qué me equivoqué para fortalecer esos puntos y después tendré que dar la materia de manera libre o recursarla el año que viene. No se muere nadie, chicos, no se muere nadie. Es una instancia más de aprendizaje, ¿sí? Si lo entendemos de esa manera, un parcial, un examen final, es una instancia de aprendizaje. ¿Sí? Cuando del otro lado hay una devolución a eso que se han equivocado, a eso que no han podido
expresar de la mejor manera o que se han trabado y no han podido salir de eso, bueno, es un aprendizaje más, ¿sí? Entonces, yo lo único que pido es eso, respeto. Yo los respeto a ustedes y pido el mismo respeto del lado de ustedes para conmigo. ¿Mm? Simplemente eso. Preguntas para el Profe, partido. consulta. Sí, 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 yo, Lorenza, ¿cuándo el parcial? el 27. Porque si lo dijo de principio no lo escuché, dijo. Eso está desde el principio del cuatrimestre, es lo que está establecido en el cronograma que ustedes tienen en el aula. El día Sí, 27 es el parcial. Fíjate, bueno, profe. Lorenza, que en el aula puse una encuestita como hicimos con el parcial anterior para que ustedes se anoten en el horario que más les conviene. Por cada horario se pueden matricular 3 personas, ¿sí? Esto no significa ni que dan el trabajo, el parcial en forma grupal, ni que preparan un tema, no, ¿sí? Es individual, van a haber 3 compañeros, pero el parcial es de forma individual y la nota es individual. ¿M? Em, Así que eso, si a ustedes se van a anotar en un horario y ya les sale que no se pueden anotar porque está completo ese horario, es porque ya otras 3 personas se anotaron antes. No me acuerdo ahora si puse a partir de las 20 o de las 21 que se habilita la encuesta, así que ya hoy se pueden matricular y tienen hasta el domingo para, para poder ver en qué horario rinde cada uno. Como fue en el Bueno, pasado, profe. bueno, ustedes se tienen que unir al Zoom en el horario, ¿sí? Que ustedes se anotaron, ¿sí? No en el horario que se les dé la gana, sino en el horario que se anotaron, se suman al parcial. ¿M? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, Les profe, voy era a, eso nomás. bueno, Lorenza, les voy a dejar en el aula este Power para que también les sirva como orientación. Eh, no les quiero prometer nada por ahí. Si llego, les armo una guía, porque mañana otra vez me voy de viaje, y otra vez vuelvo el viernes. Así que si tengo algún espacio como para poder dejarles una guía de estudio, una guía que es orientadora de los puntos, que en realidad es un poco lo mismo que ya está en, en el, en los Power, ¿sí? No nos vamos a salir de eso, es lo que tiene que ver con el material. Relean el material a partir de lo que vayan releyéndolo con los Power a mano, ¿sí? Que a veces eso ayuda a poder orientarse mejor, ¿sí? Que yo no quiero hablar más, pero ustedes no me preguntan. ¿Nada? Después en el parcial seguimos mudos. ¿Eh? ¿Cómo, Natalie? Después en el parcial también nos quedamos mudos. Sí, bueno, la idea no es quedarse mudas. Piensen, porque si ustedes leyeron, ¿sí? Si ustedes estuvieron en las clases, si ustedes miran los Power, ¿sí? Las presentaciones, tienen todo ahí, ¿sí? A veces es cierto, se nos hace una laguna, pero el que estudió, cuando yo les doy esas entraditas, agarra enseguida y puede hablar. Si no estudiaron, ahí no, ahí hay mudez total. ¿M? Entonces, nada, apóyense, lean, les dejo un foro, tienen preguntas, dudas, consulta, usen el foro, ¿sí? No me hagan estar mirando todos los días el foro para ver si alguien preguntó algo y nada, yo digo, son los genios. Nadie tiene dudas, nadie Falsamente. pregunta, tan genial, ¿sí?
Chicos, muy lunes por lo visto, después del Día de la Madre, han quedado exhaustos. No me quemé. Profe, consulta, yo quería saber Sí, el tema del certificado laboral, cómo lo hacemos, cómo se como pide, yo justo siempre, estoy trabajando. como siempre, Natalie, tenés que solicitarlo al departamento de alumnos. Después del parcial, los certificados laborales no se dan antes del parcial, ¿sí? Se dan el mismo día del parcial. Entonces, vos escribís al departamento de alumnos finalizado el examen, ¿sí? Escribís al departamento de alumnos y desde el departamento de alumnos te mandan vía mail el certificado de que estuviste presente en el parcial. Buenísimo, profe, genial. No sabía, pero no había pedido hasta ahora. Muchas gracias. No hay problema, no hay problema. Pero es departamento de alumnos quien hace el certificado para que presentes en el trabajo. ¿Alguna otra consulta, pregunta, algo? ¿No? Sí. Bueno, gente, entonces los dejo que relajen, que se desenchufen y nos vemos el próximo lunes ya para el parcial, ¿sí? Bueno, Chao, Bien, a profe. todos, Bueno, nos chao. profe, vemos. Besitos, nos Hasta vemos. gente. luego. Hasta Cuídense. luego. Que siga bien. Gracias, igualmente. Chau, chau. Hasta luego. ¿Falta mucho barrio o no? Ya están, no sé nada de eso.